Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase, a la clase de esta semana. Bueno, espero que estén muy bien cada uno de ustedes ahí en sus casas. Para iniciar con esta clase, vamos a hacer una breve oración cada uno de nosotros. Así que cerramos nuestros ojitos y juntamos nuestras manos. Amado Padre, Señor, te doy las gracias por un nuevo día. Gracias por cuidarnos, por protegernos a cada uno de nosotros, Señor, ahí en nuestras casas en donde nos encontremos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender la clase de este día y que nos guíes, Señor, y nos hagas ponerlo en práctica, Señor, también todo lo que aprendamos, Padre amado. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, niños, seguidamente vamos a tener las coreografías y para ello va a estar a cargo mi hermana, así que vamos a ello. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, yo tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Quiero recibir hoy tu amor y nada más. Por tu gracia, oh Dios, yo tengo salvación. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda imaginar. Tú eres real. Tu amor es grande, grande, más grande de lo que pueda. Tu amor es grande. ¡Fuerte aplauso a Jesús! Muy bien chicos, esta fue la primera canción que nos habla que el amor de Dios es muy grande, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con una segunda canción y esta canción nos va a hacer recordar del rey que vamos a tratar en esta semana, del tema que vamos a tratar, que es del reinado de Josías, ¿no? Así que vamos con la canción. Josías siempre a Dios amó y nunca ídolos adoró. Le dio un lugar especial a Dios, muy dentro de su corazón. Josías siempre a Dios amó
juegos en red. Rompe tus ídolos y pon primero a Jesús de Nazaret. Josías siempre a Dios amó y nunca ídolos adoró. Le dio un lugar especial a Dios, muy dentro de su corazón. Josías siempre a Dios amó y nunca ídolos adoró. Le dio un lugar especial a Dios, muy dentro de su corazón. Rompe tus ídolos, la mentira y los juegos en red. Rompe tus ídolos y pon primero a Jesús de Nazaret. Bueno chicos, espero que les haya encantado las coreografías. Ahora pasaremos al tema de hoy, que se titula El reinado de Josías. Vamos a ver algo muy sorprendente, ya que un niño de tan solo 8 años va a asumir el trono pasando a rey. Y también vamos a ver que él va a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Jerusalén y todo el reino de Judá había pecado y habían adorado a otros dioses. Esto empezó por el mal gobierno de los reyes, incluyendo a Manasés y a Amón, los cuales no hacían las cosas que Dios quería. Manasés hizo cosas malas y adoró a varios dioses, a dioses ajenos que no era el Dios de Israel. Y luego cuando murió, tomó el reino Amón, su hijo, e hizo lo mismo, adoró a otros dioses y siguió los pasos de su padre. Pero cuando murió Amón, dejó el reino a su hijo, que solo tenía 8 años. Pero él era diferente. Su nombre era Josías. Él no siguió los pasos de su padre ni de su abuelo, Manasés, sino siguió el ejemplo del rey David para hacer lo bueno ante Dios. Y entonces, como los reyes anteriores eran malos, la gente también se empezó a contaminar y empezaron a adorar a otros dioses. Descuidaron el templo de Dios y tenían muchas grietas e incluso se perdió la palabra de Dios, se perdió el libro de la ley. Josías ya a los 18 años decide reparar el templo de Dios y entonces le dice a un escriba que se llamaba Safán, que era su escriba personal, le dice que vaya al templo de Dios y que le diga al sacerdote Hilcías que recoja el dinero que dejan los pobladores en el templo y que luego se lo den a los carpinteros, a los maestros y a los albañiles para que compren materiales, tanto madera y piedras de cantería, para que puedan reparar el templo. Y mientras estaban haciendo la reparación, el sumo sacerdote Hilcías le dijo a Safán que había encontrado el libro de la ley, la palabra de Dios, y se lo dio a Safán y él lo leyó. Entonces Safán fue ante el rey, fue para informarle y decirle lo que había hecho sobre el dinero que habían recogido del templo y ya lo habían dado a los obreros para la reparación del templo, y también le dijo sobre el hallazgo del sacerdote Hilcías, que era el encontrar la palabra de Dios. Y entonces Safán leyó la palabra en frente del rey, y Josías, el rey, al escuchar estas palabras, al escuchar la palabra de Dios, rasgó sus vestidos en señal de tristeza, porque sabía que habían pecado, que habían adorado a otros dioses ajenos y que la ira de Dios estaba encendida contra ellos.
sabía que había pecado y estaba muy arrepentido por todo lo que habían hecho. Entonces mandó al sacerdote y a varios de sus sirvientes a preguntar a Dios acerca de las palabras que estaban escritas en este libro. Entonces ellos fueron ante la profetisa Hulda, la cual iba a intermediar, la cual les dijo: así dice Jehová Dios, que vendrá un gran desastre en el lugar en el que viven, porque ustedes han desobedecido a Dios y adoraron a otros dioses, abandonaron a su Dios, al Dios de Israel, y está enojado con tanto mal que hicieron. Pero también díganle que Dios vio el arrepentimiento del rey y vio cómo se humilló después de haber escuchado las palabras del libro de la ley, de la palabra de Dios. Entonces Dios no enviará este castigo por ahora. Entonces el sacerdote y sus sirvientes volvieron ante el rey y le contaron todo lo que había dicho la profetisa Hulda. Entonces el rey Josías, al saber todo esto, mandó a reunir a todos los que vivían en Judá y en Jerusalén, porque quería compartir la palabra de Dios con ellos. Y también quería que ellos cumplieran lo que decía la palabra de Dios. Así que todos fueron al templo a escuchar estas palabras que quería compartirles el rey Josías. Entre ellos iban sacerdotes, profetas, y entre los pobladores iban desde los más pequeños hasta los más grandes. Así Josías llamó a todo el pueblo, reunió a todo el pueblo para que escucharan lo que iba a leer. Y ya todos reunidos en el templo, Josías empezó a dar lectura del libro de la palabra de Dios. Luego se puso de pie frente a una columna y se comprometió él a obedecer la palabra de Dios que estaba escrita en ese libro, a obedecer todo lo que decía letra por letra. Luego también hizo que todos los del pueblo hicieran lo mismo y obedezcan también las leyes y los mandamientos que Dios les había dicho para que lo cumplan. Y así, todos juntos, incluyendo el rey y todo el pueblo, obedecieron a Dios. Muy bien, chicos, qué bonita historia, ¿verdad? Vimos cómo es que todo el pueblo, inclusive el rey, se habían olvidado de Dios, habían descuidado el templo, no estaba con grietas, y cómo hasta la palabra de Dios se ha perdido en el templo. Tanto fue que se han olvidado de Dios, ¿no? Es algo sorprendente, increíble. Y bueno, ahora vamos a hacer algunos trabajitos, algunas tareas que les voy a mandar. Entre ellos está uno que es ayudar al rey Josías a encontrar, acá dice el pergamino, ¿no? Pero sería la palabra de Dios, o esa es la ley de Dios. Y el otro será un marcador en forma de pergamino en donde se encuentra nuestro texto, el cual nuestro texto ya será el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de los caminos pervertidos lo menosprecia. Y vemos como el texto va en relación con lo que hemos aprendido, ¿no? Josías caminó en rectitud y por eso es que obedeció a Dios después de haber escuchado la palabra de Dios. Temió a Jehová y lo obedeció. Pero dicen más, los que están en caminos pervertidos lo menosprecian, ¿no? Y bueno, vamos a hacer los trabajos. Para hacer el trabajo vamos a necesitar una silicona o goma también puede ser. Vamos a requerir también de unas tijeras, de lápices de colores o colores nomás, y una cartulina. Puede ser pequeño o grande, como ustedes quieran. Empezamos pintando el trabajo. Lo podemos pintar con los colores que más queremos, que
que más nos gusta. Y luego lo recortamos ambos, no importa si lo recortan por el borde, porque todavía no lo vamos a pegar en la cartulina. Una vez recortado, pegamos uno de ellos en la cartulina. Listo. Una vez ya pegado todo, lo que haremos es recortar por los bordes. Ahora sí. Una vez terminado de recortar por los bordes de la cartulina, hacemos lo mismo con la otra, que es una hoja así. Al finalizar, lo que haremos es pegar ambas partes. Y así nos tendría que quedar el trabajo finalizado. Y listo, al finalizar con el trabajo ya podemos ponerlo en cualquier libro, ya sea en una Biblia o en otro libro, para así recordar nunca este curso. Y bueno chicos, después de haber hecho el trabajito ya estamos por concluir esta clase, pero ¿qué nos llevamos de mensaje a nuestras casas? Lo que nos llevamos nosotros a nuestras casitas es que no somos muy jóvenes para ser utilizados. El rey Josías, siendo un niño de 8 años, pudo ser un gran rey y hacerlo recto ante los ojos de Dios. Y de igual manera, ustedes pueden hacerlo recto ante los ojos de Dios y Dios los va a usar en todos sus propósitos. Y ahora, algo también muy bonito que podemos rescatar de esta historia es cómo Josías tuvo o sintió gran emoción por querer compartir ese hallazgo, ¿no?, de la palabra de Dios. Quiso compartir la palabra de Dios con todo el pueblo. Y nosotros de igual manera tenemos que compartir la palabra de Dios con todo el mundo, con nuestros amigos, tal vez del colegio, que ya se acercan nuevamente a las clases. Compartamos con todos, compartamos con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con todos compartamos la palabra de Dios como el rey Josías compartió con todo el pueblo. Y bueno chicos, espero que hayan aprendido bastante en esta historia. Nos vemos el domingo y ya me estaré despidiendo yo también. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Para